Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a revisar la última estructura de repetición del curso. Básicamente, no es que sea una estructura nueva como tal, el comportamiento ya lo hemos visto en las estructuras while y do while, y de hecho es una estructura que sí tiene otro nombre, se llama for, pero los componentes que tiene son exactamente los mismos. Ya habíamos visto que cuando utilizamos estructuras de repetición tiene que estar presente una variable de control, la cual tenemos que inicializar, repetir el bloque de instrucciones, por supuesto, un número determinado de veces. Tenemos que actualizar la variable de control también, y lo importante pues es la condición que nos permite continuar en el ciclo o no. Entonces todos estos componentes que teníamos de cierta forma separados en la estructura while o quizá en la estructura do while también, eh, los podemos integrar sintácticamente con el for, ¿no? Entonces un for o una estructura de repetición for lo que hace es repetir el bloque de instrucciones mientras la condición siga siendo verdadera, exactamente como un while o un do while. Entonces un for, como ya les platicaba, es un caso particular de la estructura while, ¿no? Entonces solo se debe utilizar o se sugiere utilizarlo cuando sabemos el número de veces que se debe repetir el bloque de instrucciones, ¿no? Entonces, con esta estructura tenemos esta sintaxis. Por supuesto, tenemos que poner la palabra reservada for y entre paréntesis vamos a indicar tres elementos, que será la inicialización, la condición, la actualización, ¿no? Y, pues, por supuesto, su bloque de instrucciones, ¿no? Al igual que en todas las estructuras. Su representación está aquí, ¿no? Y si, de hecho, si se dan cuenta, es idéntica a lo que teníamos en la estructura for. Inicializábamos, poníamos la condición, ejecutamos el bloque de instrucciones, realizamos alguna actualización, volvemos a la condición nuevamente y se vuelve a repetir el bloque de instrucciones actualizando la variable de control. Entonces, si se dan cuenta, el diagrama de flujo es exactamente el mismo que en una estructura while, solo que tenemos los elementos bien identificados y dentro de la estructura, ¿no? Entonces, en general, así funciona la estructura for. Entonces, para ejemplificar, vamos a escribir un programa que, dada una base y un exponente, eleve el número dado al exponente correspondiente. Es decir, por ejemplo, si tengo una base 2 y un exponente 3, me va a volver 8, que es 2 a la 3, ¿no? Si la base es 4 y el exponente es 2, me va a dar 16, que es 4 a la 2, ¿no? Entonces, básicamente utilizando una estructura for, podemos hacer estos cálculos. ¿Cómo se hacen los cálculos? Pues tenemos que multiplicar tantas veces como nos diga el exponente en la base para obtener el resultado. Entonces sí sabemos cuántas veces se va a ejecutar el for, que será tantas veces como el exponente que nos estén dando. Es decir, si nos pasan un 3, tenemos que ejecutar a fuerzas 3 veces la multiplicación, dependiendo de la base que nos hayan dado, ¿no? Entonces lo que haremos será escribir ese programa utilizando un for, justamente porque sabemos el número de veces que se va a repetir y esto nos da una mayor facilidad de implementarlo. Entonces, nuestro programa va a pedir estos datos al usuario, entonces hay que importar nuestra ya conocida biblioteca de entrada y salida, stdio. Vamos a definir nuestra función main, como siempre, sabemos que nos tiene que devolver un bonito 0 y vamos a declarar tres variables, ¿no? Variables. Entonces vamos a definir una variable que nos guarde la base, una variable que nos guarde el exponente y otra variable donde voy a ir acumulando cada multiplicación que haga, ¿no? De hecho, para que no cause confusión la voy a omitir en este punto y ya que la necesitamos vuelvo aquí para declararla o la declaro más abajo para que tenga un poco más de sentido, ¿no? Entonces, de momento solo el usuario nos va a pasar la base y nos va a pasar un exponente. Entonces ahora hay que pedirle esos datos al usuario. Printf introduce la base
Entonces hay que leer esta base con scanf. Vemos que es un número entero, entonces hay que utilizar el especificador de formato %d y vamos a decirle que lo guarde en la dirección de memoria de b, ¿no? Y ahora vamos a pedirle el exponente. Introduce el exponente. Entonces vamos a leerlo. Se trata nuevamente de una variable entera, &e, y ahora pues ya tenemos estos datos ahí guardados. Pues lo que sigue es calcular la potencia, ¿no? Entonces lo que haremos es escribir una estructura for. Vamos a declarar nuestra variable de control, que por convención, recuerden que los lenguajes de programación tienen ciertas convenciones que todos debemos seguir. Entonces, por convención, cuando tenemos variables de control, se acostumbra a utilizar las variables IJK, ¿no? Es una regla que viene desde las matemáticas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirla. Y entonces vamos a declarar una variable de control que se va a inicializar en algún número. En este caso, la variable de control es la que nos va a permitir ir realizando, digamos, el número de multiplicaciones, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi estructura se repita, digamos, 3 veces, pues necesito decirle que se ejecute del 1 al 3 o del 0 al 2 si comenzamos a contar en 2. Entonces en 0. Vamos a definirlo de esta segunda forma, que es lo más usual. Vamos a decir que mi variable de control se va a inicializar en 0. Vamos a establecer la condición de que pues este ciclo se va a seguir ejecutando mientras la i que esté modificando en cada valor sea menor o igual a 2, ¿no? Entonces, o le podemos poner menor a 3 también, ¿no? Que se ve un poquito más claro. Y en cada paso hay que decirle cómo actualizar la variable de control, y en este caso pues solo queremos que se vaya incrementando en 1, entonces le ponemos i más más. Entonces a partir de aquí lo que voy a hacer es ir haciendo las multiplicaciones correspondientes, que en este caso será tomar la base y multiplicarla por sí misma, igual guardar ese valor en una variable que me permita pues mostrar el resultado más adelante. Entonces esa es la variable que teníamos hace rato, que les decía la voy a dejar para el final, que es la variable potencia. Voy a poner p para que sea un poquito más corto, y la vamos a inicializar de hecho pues en el valor de lo que tiene la base que estamos tomando, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es justamente multiplicar esa potencia, ¿no?, por el valor de b, ¿no? Entonces la primera vez mi p tiene que valer 1, ¿no? Porque si no, esto no se va a poder hacer, ¿no? Entonces de esta forma, si ya vale 1, en el siguiente paso, cuando yo lo multiplique por la base, me va a dar, por ejemplo, si la base es 2, 2 por 1 es 2, 3 por 1 es 3, y así sucesivamente. Para la siguiente parte, ya van a tener la base ahí guardada, y entonces en lugar de ir multiplicando por 1, se va a ir multiplicando por la base correspondiente, ¿no? Entonces esta es esa asignación, y ahora pues simplemente mostramos el resultado, que será resultado, y nos va a quedar un número entero porque únicamente estamos manejando enteros. Entonces le pasamos aquí a p, y bueno, ahorita les menciono eso. Vamos a ejecutarlo. Bueno, lo guardamos como potencias, es un archivo de C, guardar, y aquí tengo un error de sintaxis. Claro, estas declaraciones no se pueden colocar dentro del for. Tengo que declarar antes la variable i, ¿no? Entonces aquí ya nada más le digo que i es igual a 0. Compilamos de nuevo. Entonces, por ejemplo, la base es 2, el exponente es 3, y ya me dice que el resultado es 8, ¿no? Por ejemplo.
Y aquí dense cuenta que al igual que en el if, en el while y en todas las estructuras que hemos visto, si el bloque de instrucciones solo tiene una instrucción, podemos omitir las llaves para hacer un poquito más legible el código, ¿no? Entonces vemos que sigue funcionando exactamente igual, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es todo en cuanto a la estructura de control, de repetición for, y les decía que esta era la última estructura de control, perdón, de repetición que íbamos a ver, justamente porque son estas tres las que ya tiene implementada C. Muchos lenguajes de programación hoy en la actualidad, pues es impensable que no traigan alguna de estas instrucciones, hablando de lenguajes imperativos, por supuesto, pero pues podría haber una diferente en cada lenguaje. Lo ideal es que ustedes aprendan la lógica de este concepto de lo que es un ciclo, una estructura de repetición, y si se les presenta en otro lenguaje de programación, pues es un poco más sencillo que lo abstraigan, porque no están aprendiendo como tal a usar las estructuras, sino a seguir la lógica detrás de las estructuras, ¿no? Entonces es mucho más importante entender la lógica que cómo se escribe realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, y entonces, pues gracias a esto, pues es importante que nosotros sepamos elegir bien cada una de las estructuras de control o de repetición más bien que tenemos que utilizar, porque aunque las tres hacen exactamente lo mismo y vimos que por ejemplo el for es un caso particular del while, digamos que la forma en la que razonamos en cada una de ellas nos permite resolver determinados problemas, ¿no? Por ejemplo, la estructura while, que fue la primera que vimos, lo ideal es que se utilice cuando no se sabe el número de veces que se va a repetir el bloque de instrucciones. Es decir, sí tenemos una condición, pero no sabemos a ciencia cierta hasta qué momento se va a detener el programa, ¿no? Justamente por eso es mientras se cumpla cierta condición. Yo puedo tener una condición la cual no sé cuántas iteraciones me va a ocasionar, y de hecho ahorita hemos escrito puros programas que van actualizando números, pero ahí podríamos tener otro tipo de condiciones que iremos viendo más adelante. La estructura do while, justamente por la lógica que tiene detrás, que es básicamente un while volteado, ¿no? Lo que nos dice es que es recomendable cuando el bloque de instrucciones se debe ejecutar al menos una vez. Y de hecho este do while, como ya vimos en algún ejercicio por ahí, es muy útil para implementar menús, ¿no? O sea, un menú de opciones de que el usuario tenga que introducir cierto valor, ¿no? Dependiendo de un catálogo, le digo, pues la opción 1 es tal cosa, ¿no? Entonces, si el usuario presiona 1, hace tal cosa. 2 hace tal cosa y así, ¿no? Entonces, este menú tenemos que garantizar que se ejecute al menos una vez, ¿no? Entonces, el do while nos funcionó bastante bien para resolver ese tipo de problemas, y en general siempre se recomienda hacer el do while cuando hacemos un menú, ¿no? Usar más bien. Y por último, la estructura for que acabamos de ver, se recomienda utilizarla cuando sabemos el número de veces que se va a repetir el bloque de instrucciones, ¿no? De hecho, es útil cuando se conoce el valor inicial para la variable de control, y además es necesario utilizar una expresión aritmética para actualizar esta variable de control, ¿no? Entonces, estos son los casos para cada estructura de repetición. Lo real, o lo que pues pasa realmente cuando uno aprende a programar, es que va aprendiendo cuándo utilizarlas, y como que va entendiendo todas estas definiciones que acabamos de dar conforme va resolviendo más y más problemas, como que todo cobra sentido. Entonces, mientras ustedes no experimenten, no escriban programas por sí mismos, será un poco difícil que abstraigan estos conceptos, ¿no? Entonces, conforme vayan adquiriendo experiencia, en algún punto van a decir, sí es cierto, esto que me dijeron en mi curso de IP, ¿no? Entonces, también es importante por eso que practiquen y practiquen y practiquen para que comprendan mejor la lógica que hay detrás de los programas, y que uno diga, esto ya lo hice para resolver algún programa. Muchas cosas que ya hicieron en un programa se aplican a otros programas nuevos, ¿no? Entonces, siempre como que uno va quedándose con esa experiencia de, es que esto me costó mucho, pero ya lo resolví en algún punto, entonces lo puedo reutilizar para un proyecto diferente, ¿sale? Entonces, pues bueno,
Eso es todo por esta lección. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda ya saben que me pueden dejar el comentario en el Classroom o en los comentarios del video. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente lección. Se cuidan. Bye.